Buen día a todas y a todos mientras se van integrando. Les damos la bienvenida. Soy José Lugardo, director de Grupo Sativa Health, y les doy la bienvenida a este panel, el nuevo reglamento de cannabis medicinal en México, nuestro primero de este 2021. Después de 4 años, finalmente, el 12 de enero de este año, se publica el reglamento en materia de control sanitario para la producción, investigación, uso medicinal de la cannabis y sus derivados farmacológicos. Aún después de esta publicación, pues todavía existen muchas dudas acerca de la implementación del mismo, qué va a pasar. México se une a 58 países más que han buscado integrar a la cannabis y sus componentes como una alternativa de tratamiento para personas con enfermedades crónicas de difícil tratamiento. Enfermedades que, dicho sea de paso, afectan, como ya lo hemos visto, a millones de personas día a día en nuestro país. Esta necesidad por mejores alternativas no nos deja ignorar los múltiples retos también estructurales en temas de salud de nuestro país, desde la clasificación de las sustancias, las desigualdades existentes en el área de la salud, y bueno, también que estas han sido exacerbadas por otros retos en salud pública como consecuencia de la pandemia por COVID-19 que apenas estamos comenzando a dimensionar. La falta de información también acerca de la cannabis y del sistema endocannabinoide agregan todavía mayor complejidad, generando dudas en médicos, profesionales de la salud y otros profesionales que buscan desarrollar nueva medicina, nuevos remedios para la población mexicana. En nuestro panel de hoy buscaremos introducir el estado actual de la regulación sanitaria de la cannabis desde el punto de vista medicinal, comprender un poco la importancia de este nuevo reglamento en el contexto actual del país y abrir un poco la discusión acerca de las posibilidades y oportunidades también en los próximos años. Si están aquí por primera vez, hay un espacio en la parte inferior de su pantalla. Pueden irnos haciendo llegar sus preguntas y al finalizar abriremos un pequeño espacio para resolver algunas de estas. Si estás viendo esta transmisión en YouTube, recuerda también compartir y dejarnos tus comentarios. Hoy me acompañan dos amigos expertazos, Luis Armendáriz. Luis, uno de los primeros abogados corporativos mexicanos especializados en la industria del cannabis y bueno, pionero no solo en nuestro país, ahorita nos va a platicar por qué. Él sale del TEC de Monterrey, tiene una maestría en leyes por la Northwestern University School of Law y tiene un posgrado en administración por la Kellogg School of Management. Socio fundador de CAM Legal y es representante en México para Hoban Law Firm, la firma, en mi opinión, más importante a nivel internacional en cannabis, donde además encabeza el grupo de práctica global. Bienvenido, Luis. Hola, Pepe, muchas gracias. Un gustazo estar aquí platicando contigo después de todo este camino que hemos estado recorriendo en estos meses o años pasados y aparte compartir aquí la pantalla del Zoom con mi querido colega Íñigo. Así que muchas gracias por la invitación. Estoy honrado aquí de poder platicar y compartir opiniones. Bienvenido, Luis. Bienvenido también Íñigo Lavarri, abogado litigante, asesor en materia regulatoria, civil, mercantil, penal y administrativa. Él estudió Derecho en la Universidad Iberoamericana, tiene una maestría en Sistema Acusatorio Adversarial por el INDEPAC, es director general de Procana Solutions y director jurídico de la Asociación Procana AC. Bienvenido, Íñigo. Gracias, mi querido Pepe. Pues aquí igual compartiendo un poquito de lo que sabemos con ustedes para seguir nutriéndonos en un estatus regulatorio actual bastante complejo. Por algo se le llama regulatorio. Podría inclusive decírsele sobre regulatorio en algunos temas, pero bueno, pues hallando evidentemente los caminos que debemos de trazar para poder iniciar en esta primera fase, ¿no? Que es la cannabis medicinal. Sí, esta primera fase, ¿no? ¿Por qué no empezamos por ahí? Esta primera fase medicinal que, bueno, no es ajeno en muchos países, como ya ustedes lo saben. Quizá en nuestra audiencia haya algunos profesionales, algunos médicos que quizá no lo sepan del todo, pero en resumen, no sé si Luis o Íñigo, alguien nos podría ayudar para la audiencia a resumir qué regula este reglamento que acaba de publicarse en enero. Luis, ¿quieres tomar la palabra? Pues mira, empezamos y damos 2 pasitos atrás para dar el antecedente, el contexto y luego hacemos la transición ahí a los detallitos donde a lo mejor con Íñigo podemos platicar de los pendientes, de las áreas de oportunidad,
de lo que representa para la gente en México, para la sociedad. Todos recordarán que en 2017 hubo estas reformas importantísimas a la Ley General de Salud, donde básicamente se cambian artículos para poder permitir el uso médico y de investigación de la planta de la cannabis. En las disposiciones transitorias de esa reforma, en ese decreto, en esa última parte donde te dicen qué es lo que va a pasar en los meses inmediatos posteriores, en ese periodo transitorio, como la sección lo dice, se tienen 180 días para expedir el reglamento en esta materia, y esos 6 meses se hicieron, pues no sé cuántos meses, pero más de 3 años y medio, en los que pasaron muchas cosas que crearon incertidumbre, que crearon confusión. Hubo por ahí unos lineamientos vigentes donde se permitieron en esa ventanita los famosos productos de CBD, que por ahí causan confusión a la gente porque dijeron, bueno, dentro de este reglamento que ya salió, ahora sí ya se pueden los productos de CBD. No es el caso, por esos meses que hubo entre finales del 2018 y principios del 2019, se mete reversa en esos lineamientos, se revocan, vuelve a empezar el plazo. Hubo incluso procedimientos judiciales que terminan en la Suprema Corte para poder, donde la Corte mandata a la Secretaría de Salud para que expida esta regulación secundaria por la afectación que se tiene en los derechos de los pacientes, del acceso a la planta. Y por fin tenemos en enero este reglamento. En este reglamento, pues es ahora sí que limitado estrictamente a la parte de medicina, de lo que es un medicamento conforme lo define la Ley General de Salud. La mezcla de las sustancias con una presentación farmacéutica y los efectos farmacológicos. Y pues todo esto encaja dentro de toda la infraestructura, todo el conjunto de leyes y reglamentos que regulan en materia sanitaria a la medicina y a los insumos para la salud y a la investigación científica y médica. Entonces, este reglamento es importante, reconoce y se entrelaza con estos otros conjuntos de disposiciones legales. Y pues ahí es donde se vuelve ya todo más complejo, porque de por sí la industria farmacéutica y médica es una industria altamente regulada, como hay otras. Pues ahora le agregamos, como dice Íñigo, una capa nueva de regulación con este reglamento, con un tema sensible, no solamente desde el punto de vista regulatorio, sino político. Y pues la idea al final de cuentas es que la gente tenga acceso a el cannabis medicinal, que se fomente esta industria, que tal vez va a estar limitada para aquellos que tengan la infraestructura y los recursos para cumplir con todos los pasos regulatorios, permisos, autorizaciones y lo que en sí la investigación y protocolos y pruebas, análisis requieren. Pero pues así es la industria a nivel internacional. Entonces empieza este proceso, esta aventura, y ya platicaremos más adelante sobre el tema de armonización de normas a nivel agrícola, de la SADER, que por ahí vienen en los transitorios, pero pues muy a final de cuentas yo creo vale la pena dar el zoom out y ver un gran paso histórico, pasos adelante, y como siempre hablamos de estas leyes y reglamentos, es regulación perfectible, ¿no? Entonces yo creo que es algo bueno. Sí, hablas de un pequeño summary de lo que realmente pasa con este reglamento. Íñigo, en tu primera participación, ¿por qué no nos ayudas a quizá explicar o aterrizar esto a la realidad de lo que está pasando en el país? Esta industria, este sector, es uno que en particular es distinto quizá a la creación de otros, quizá como al de la tecnología de la información, que en muchas ocasiones también se le compara con donde es disruptivo, donde hay tecnologías que no existían y que están existiendo, donde hay cambios regulatorios también, pero en particular obedece a una demanda existente, el de la cannabis en todos los países donde es regulado, ¿no? Entonces,
¿Qué pasa con esta demanda existente, Íñigo, y cómo el reglamento obedece, o si lo hace, o si no lo hace, a la demanda existente? ¿Cómo nos quedamos ahí con estos temas en función de lo que está redactado en el reglamento hoy día? Bueno, digamos, de manera preliminar, se podría decir que no satisface las necesidades de salud pública que tiene la sociedad para tratar diferentes padecimientos a través de medicamentos elaborados a base de cannabinoides. Sin embargo, tenemos que entender que cuando estamos hablando de medicamentos y de cannabis medicinal, porque esta confusión viene de la regulación también en otros países, como en Estados Unidos, que llaman al cannabis medicinal a diferentes productos que pueden tener como tal algunas propiedades terapéuticas. Sin embargo, no han pasado por los procesos sanitarios y científicos para demostrar esa eficacia terapéutica que debe de tener el producto. Entonces, aquí en México, cuando hablamos de cannabis medicinal, estamos hablando de la generación de insumos para la salud provenientes de la cannabis y de la generación de medicamentos. En la propia exposición de motivos del decreto al que ya hizo referencia Luis, se establece que los productos que se van a contemplar en esta reforma a la Ley General de Salud son productos que estarán sujetos a estrictos controles sanitarios para la elaboración, preparación, acondicionamiento, importación, portación, utilización, prescripción, etcétera, que deberán de demostrar su calidad, seguridad y eficacia. Tienes que identificar o tienes que acreditar la identidad de pureza, la estabilidad del producto, ciertos requisitos que no se inventaron con esta nueva regulación, que es cómo funciona la industria farmacéutica desde siempre. Tú tienes que demostrar a través de protocolos clínicos, a través de evidencia científica, bibliográfica, que efectivamente si tú vas a consumir determinado producto, ese producto efectivamente va a ayudarte a coadyuvar con, con otros tratamientos o bien ser un tratamiento por sí solo para ciertos padecimientos. Entonces, al establecer que estos productos deberán acreditar lo anterior, entonces quedan fuera una serie de productos enormes como los suplementos alimenticios, los cosméticos y los remedios herbolarios que no reúnen estos requisitos exigidos por la Ley General de Salud y sus reglamentos. Y pues como sabemos, la cannabis entra o como se ha utilizado de manera ancestral es como un remedio herbolario. Pero también nuestra legislación actual prevé que los remedios herbolarios no pueden contener psicotrópicos o estupefacientes. Siendo que el THC es un psicotrópico y un estupefaciente, existe esa prohibición para que se contengan ese tipo de productos. Entonces, pues evidentemente cuando hablamos de suplementos y de remedios, esos son productos de más fácil acceso a la población en general. Entonces, cuando hablamos de medicamentos, esos productos únicamente se pueden recetar con receta médica, con código de barras, y al final de cuentas solo lo vas a poder obtener en una farmacia. Los precios son mucho más elevados. ¿Por qué? Porque los procesos para generar un medicamento de esa índole son pues muy altos, ¿no? Tienes que generar precisamente toda esta investigación previa, tienes que contar con sistemas de gestión de la calidad en los establecimientos que se dedican a producir estos medicamentos. Entonces todo eso encarece el producto y a final de cuentas lo vuelve menos accesible para la población en general. Eso, contestando de manera particular tu pregunta, si satisface las necesidades de la población, no, porque la industria farmacéutica lamentablemente no satisface las necesidades de nuestra población, no solo hablando de cannabis, hablando de cualquier otro medicamento. Entonces, pues bueno, eso es algo que tendrá que trabajarse para que existan cadenas de suministro a la población a través de IMSS y diferentes instituciones que puedan proveer de manera gratuita estos medicamentos a la población, aunque son medicamentos costosos, como ya lo refería, ¿no? Sí, en otros mercados esto no es diferente, ¿no? Inclusive a nivel internacional, no me van a dejar mentir, y esto para quienes nos acompañan,
en general el sector del lado medicinal, invariablemente dependiendo de cómo se ha ido conformando o configurando la regulación de cada país, la tendencia a nivel internacional es que sí se está orientando hacia el grado farmacéutico, hacia la producción de fármacos, ¿no? En términos de, no necesariamente que sea un fármaco, pero como se les conocerá en Europa, productos medicinales a base de cannabis, para quienes los quieren investigar o buscar. Estos son productos quizá un poco más similares a lo que ustedes encontrarían cuando viajan, por ejemplo, a Colorado o a Canadá, por ejemplo, pero que llevan ya ese paso que nos mencionas, Íñigo, ¿no? Del rigor científico, tanto en la calidad, la estabilidad del producto y, bueno, naturalmente la infraestructura para llevar a mercado esa clase de productos, pues es costoso y tiene pues ciertas barreras de entrada que ya están por diseño. Lo que me lleva a mi siguiente punto de diálogo en esta conversación. Esto, para quienes nos están acompañando, me imagino que estarán pensando en que va a tardar, ¿no? No estamos hablando de, bueno, un suplemento medianamente son rápidos esos procesos, inclusive solo la parte regulatoria, pero hablando del desarrollo del producto mismo, más aparte la parte regulatoria, estaríamos pensando que esto se va a estirar a algunos años. No sé si alguno de ustedes se quiera aventar este pronóstico en relación a cuándo podríamos ver, no uno, no dos, aquí y allá, como normalmente empiezan algunos países, pero realmente haber una producción quizá un poco importada, un poco nacional, pero un desarrollo ya más robusto de este mercado, el dictado por este reglamento. Luis. Sí, yo creo que definitivamente va a ser cuestión de años, no sé, a lo mejor 2, 3 años para que podamos ver ya proyectos implementados donde tienes, no sé si un medicamento ya a disposición del público en un establecimiento comercial, una clínica, los doctores recetándolo desde el punto de vista comercial, ¿no? Al público, tal vez para el que lo pueda sufragar ese costo que dice Íñigo, puedes hacer uso ahí de lo que te permite el reglamento para importar un medicamento y, bueno, cumplir con las reglas que aplican, a lo mejor. Pero si estamos pensando, por donde entiendo que va la pregunta, es como industria, pues puedes ver varias partes que la autoridad, ya sea agraria o de salud, pues van a aprender, ¿verdad? Va a haber un proceso de aprendizaje, de estar trabajando las personas, los asesores que soliciten licencias y permisos, estar con ellos, trabajando y tratando de sacar adelante estos diferentes etapas de permisos y autorizaciones que necesitan, porque son procesos escalonados donde tienes que ir fase por fase y pues si estás pensando en importar una semilla para poder desarrollar un proyecto de cultivo, dices, oye, pues, ¿cuál es el proceso, los requisitos para pedir una licencia de siembra, cultivo y cosecha? Pero tienes que dar 5 pasos atrás, porque para poder hacerlo, pues está el proceso de una importación de una semilla, la calificación, el registro, certificados fitosanitarios, y todo eso, pues son trámites en sí dentro de un proceso global. Entonces, si estás pensando en los permisos que contempla el reglamento y que ya están más adelante en la cadena de valor, pues indispensable va a ser ahí el protocolo de investigación y un protocolo, pues tal vez tú o Íñigo o los que se dedican a eso sabrán la cantidad de tiempo y de dinero que se requiere para poder llevarlo a cabo y para que pueda cumplir con todos los requisitos que le aplican conforme a un reglamento de la Ley General de Salud en materia de investigación. Entonces, yo creo que todos estos procesos globales y luego las fases y trámites que son pasos previos que van componiendo este rompecabezas, pues van a tomar tiempo, por no decir el tiempo que va a tardar la expedición de la regulación secundaria o que complemente a estos lineamientos. El primero que ahorita hacía referencia es la armonización de normas por parte de la SADER, pero hay yo creo varias áreas ahí en donde vamos a encontrarnos con
contradicciones o simplemente terminología diferente que va a crear vacíos legales y que va a requerir ya sea procesos de opiniones técnicas, aclaraciones con las autoridades y pues incluso vías contenciosas, ¿no? Recursos administrativos o los propios amparos para poder obtener un cierto resultado. Entonces, toma en cuenta todo esto y yo creo que van a ser ahí varios años para que empecemos a ver ya una industria empezando a consolidarse. Sí, la curva de aprendizaje es de todos los actores, ¿no? Empezando, como dices, por la autoridad, el dimensionar quizá lo que han publicado ya, entender cómo esto se traslada con la armonización a la que te refieres, también el rol que tiene que acarrear y esa responsabilidad que acarreamos los que estamos dentro del sector privado, agarrar pues las partes hasta donde se queda el gobierno y contribuir en la construcción de la misma en términos de la infraestructura necesaria, ¿no? Para que sea próspero y que realmente positivo para la población mexicana. Estos retos son bastante grandes y que de hecho eso me lleva a mi siguiente punto que toca quizá con lo que está en discusión ahora en términos de la importancia de este reglamento. El contexto de este reglamento, como ya no lo das, Luis, viene de varios años atrás, pero yo quería abrir ahora esta conversación y darle este pequeño giro para para entender un poco mejor este contexto, ¿cuál es la importancia de este reglamento? Quizá también en términos de la Ley Federal para la Regulación que está en discusión en diputados, ¿cómo se relaciona este reglamento con esa ley? Para algunas personas es evidente, pero quizá en la audiencia no del todo. No sé si nos puedas dar un poco de claridad en este punto en específico, Íñigo. Pues, ¿cómo se relacionan? Yo te diría que no están relacionados. La ley como tal va destinada a lo industrial y a lo recreativo. El reglamento, y que a final de cuentas es un reglamento de la Ley General de Salud, que lo único que busca es suplir, digamos, las lagunas o la ausencia de regulación de ciertas actividades que no están reguladas por lo que respecta a la cannabis. Pues tenemos que entender que la cannabis es un insumo más para la salud. Entonces, está sometido a los mismos controles sanitarios que cualquier otro insumo para la salud o que cualquier otro estupefaciente psicotrópico. Entonces, este reglamento viene a regular aquellas actividades que no concretamente están reguladas, que principalmente son la actividad de siembra, cultivo y cosecha, porque no hay ningún reglamento de la Ley General de Salud que establezca cuáles son las reglas para ese tipo de actividades. Es el primer reglamento que se introduce en ese tema. Y pues la ley federal para regular la cannabis incide sobre si, de hecho en la propia ley se establece que no van a influir o no van a involucrarse o contemplar la regulación de cannabis medicinal, ni tampoco cosméticos, que para mi gusto tampoco debería de involucrarse en suplementos ni remedios, ¿no? Remedios no lo está incluyendo, pero suplementos, de cierta manera queda abierta esa puerta. ¿Por qué no debería de meterse en eso? Porque ya hay regulaciones para los suplementos, ya hay regulaciones para los cosméticos, entonces, y ya hay regulaciones para los medicamentos. Por eso te digo que no tiene nada que ver con este reglamento, porque se regulan sectores totalmente distintos. Ahora, la ley federal para regular la cannabis, sí también, a final de cuentas, de manera supletoria va a aplicar la Ley General de Salud y sus reglamentos en lo concerniente a los productos de uso o consumo humano. Entonces, pues esta ley también se involucra en temas de cultivo, en las diferentes actividades, ¿no? En cultivo, en comercialización, distribución y transformación. Pero como lo aclaro, desde una vertiente distinta que es para el consumo recreativo, entonces es sometido a diferentes estándares que los que están previstos para los medicamentos, los suplementos y los cosméticos. Cuando se trata de un tema recreativo, pues sí se van a tener que establecer parámetros para establecer cuáles pueden ser los porcentajes y las concentraciones de los cannabinoides en un producto recreativo. Que eso, por eso te digo que está relacionado a final de cuentas también con Ley General de Salud y con los productos de uso o consumo humano.
así como el tabaco o el alcohol están también, a pesar de tener el tabaco su propia ley, está también de manera supletoria regulado por la Ley General de Salud. Entonces, se tiene que, si bien es un producto que se considera nocivo, se tiene que buscar que sea lo menos nocivo posible. Entonces, no vas a poder permitir que un producto contenga 100% de THC. Tiene que haber proporciones entre CBD y THC para que el producto sea menos lesivo para la salud. Entonces, eso es algo que también va a estar establecido en los reglamentos o en normas oficiales mexicanas. Eso es algo que no se está contemplando como tal en la ley tan de lleno, pero digamos que esa podría ser la relación con la Ley General de Salud, no con el reglamento, porque son rubros aparte, pero cuando es un producto de uso o consumo humano, sí aplica la Ley General de Salud también, ¿no? Sí, Entonces, creo que tocas ese punto muy claramente para quienes nos acompañan. Es bien interesante que, en resumen, ¿no? El reglamento nos habla de fármacos, ¿no? Creo que esa es la forma más fácil como de entenderlo, ¿no? Y naturalmente la práctica clínica, la investigación científica, en el campo también, pero muy enfocado en el fármaco como un centro, ¿no? Como para simplificarlo. La ley federal naturalmente destapa, ¿no? En una primera fase también todos los usos de la planta, que estos ya son bastantes. Y aquí es donde puede haber como esa conexión, ¿no? Porque a nivel internacional, Luis, tú tendrás experiencia en esto, pues tenemos esta categoría, ¿no? La del hemp, la categoría del CBD, que por sí sola se ha ido haciendo de su propio nicho, de su propio mercado, ha ido generando sus propios caminos y se ha configurado su propia personalidad, ¿no? Inclusive al punto de entendérsele hasta diferente completamente, ¿no? De la cannabis con alto THC. Entonces, ¿dónde queda esta categoría, Luis? Creo que esta pregunta te la hacen mucho en otros países, y ¿dónde van a quedar estos diferentes productos que no van a ser fármacos, que no van a estar en ese contexto clínico, a menos de que, como lo hemos visto, sigan ese rigor y ese procedimiento que ya hemos platicado? Pero ¿dónde queda toda la categoría de hemp y de CBD, Luis? Pues mira, yo creo que podemos empezar con este tema contestando algunas de las preguntas ahí que vi sobre el CBD, porque precisamente si se puede vender CBD, productos de hemp, ahorita pues todavía no, para aclarar esa confusión de que en el reglamento, como bien lo dice Íñigo, suplementos alimenticios y remedios herbolarios están expresamente incluidos ahí en un artículo, ¿no? De 2 renglones. Entonces, todo lo que, como dices, no va a los fármacos, a la parte farmacéutica, se viene a esta ley, y de ahí pues entramos en un tema muy complejo donde uno de los principales puntos a comentar, yo creo, y a llamar la atención es que se tiene un riesgo, tenemos un riesgo ahorita en México con este dictamen, este proyecto de ley que ahorita, pues, mientras hablamos, se le está metiendo mano y no sabrá Dios que vaya a salir, pero el riesgo es que el cáñamo, el hemp, vaya a estar sobreregulado o metido en un mismo cajón que la planta de la cannabis, con todos los otros usos y características que puede tener el uso de esos cannabinoides. Entonces, básicamente hemp, cáñamo, traducción al español en México y yo creo que todos los países, el resto de los países de Latinoamérica, donde ya hay un cierto grado de regulación, lo están distinguiendo con el umbral del 1% de THC. Abajo de eso lo reconocen como cáñamo, pero en Estados Unidos ese umbral o ese límite es el 0.3% de THC. Lo mismo es en la Unión Europea. Entonces, si estás hablando de un plan para importar, exportar entre países donde esa clasificación sea diferente, pues ahí te puedes atorar con obstáculos o temas de complejos que solucionar en cuanto a esa clasificación. El hemp, el cáñamo, como decíamos, está contemplado para que sea aquí en esta ley permitido el cultivo. Esperemos que salga con una regulación menos estricta que lo que aplicaría para un cultivo de cannabis psicoactivo. Ya tenemos ejemplos ahí, por ejemplo,
por decir, en los límites máximos de superficie de cultivo, que sí lo están separando, pero pues es todo lo que viene, lo que derive esos productos del hemp, del cáñamo, van a estar contemplados en esta ley. El dictamen expresamente ahí también te contempla comestibles, bebidas y cosméticos, y te ponen ese límite también del 1%, o como está la redacción, que no contengan cannabis psicoactivo. El no psicoactivo sería el cáñamo debajo de este 1%, y ahí es donde va a entrar ahí es donde encajan todos estos productos. Como dice Íñigo, todo esto va a entrar también o le va a aplicar las disposiciones que ya existen en materia sanitaria, ¿no? Registros sanitarios, si es un local, avisos de funcionamiento, etcétera, pero ahí es donde van a entrar para mantenerlo sencilla esa separación, y en el plano internacional, pues solamente ahí mencionar que no nos podemos, en México tenemos una super oportunidad de sacar este dictamen. Otros países han dado pasos ya grandes en materia de cannabis medicinal y de cáñamo industrial, como Ecuador, como Argentina, Brasil, Perú, y pues nosotros somos un mercado muy grande, y es una tendencia que ya no se para, y pues ojalá podamos aprovechar esa oportunidad, y que en cuanto a lo que es el cáñamo, el hemp, pues no se le pongan unos obstáculos desproporcionales para que pueda nacer esa parte de la industria, ¿no? Sí, parece que ahí es un potencial bastante interesante, sobre todo entendiendo las posibilidades que hoy día tiene nuestro país, ¿no? Un país manufacturero, un país agrícola, que parece que está como hecho a la medida, ¿no? Este sector para nuestro país. Y justamente me ayuda a tocar quizá uno de los puntos pues más interesantes quizá en esta discusión, que les agradezco el tiempo. ¿Cuáles son quizá los siguientes pasos? En términos de, obviamente ya entendimos que es muy importante hacer esta distinción. Una es medicina, la otra es todo lo demás quizá, y ya luego vemos cómo se configuran. Pero, ¿cómo ustedes imaginan que sean los siguientes pasos? Íñigo nos mencionaba brevemente, y este espacio no nos da tiempo para todas esas particularidades, pero ¿cuáles serían 2, 3 puntos muy claves que vale la pena quizá luchar en términos de alguna implementación? ¿Cuál es el rol de la industria también en este punto? ¿Cuáles son estos siguientes pasos? Ahora que ya tenemos muy certero cómo va a estar trabajando esto, en realidad ya no hay tantas dudas en relación a esto, más bien es ¿qué sigue? Íñigo. Bueno, antes quisiera también hacer una aclaración sobre lo que estaban diciendo de cáñamo y cannabis. Más bien, cáñamo y marihuana, que se va a distinguir entre psicotrópico y no psicotrópico, y la única diferencia es el porcentaje de THC, que es el 1%. Tenemos que entender que sea CBD de cáñamo o CBD de marihuana, o cáñamo y marihuana, cuando estamos hablando de cannabinoides, que son para uso o consumo humano, vuelvo a lo mismo, van a estar regulados por las reglas de la Ley General de Salud y sus reglamentos, ya sea suplemento, ya sea cosmético, ya sea medicamento, ¿no? Entonces, eso que nos quede muy claro. Da igual si es cáñamo o es marihuana, cuando estamos hablando de cannabinoides, se encuentran sometidos a los controles sanitarios existentes para cualquier tipo de productos de esa índole. Lo que sí es muy relevante es el THC, evidentemente. Cuando estamos, aunque, sin embargo, como está redactado hoy en día la Ley General de Salud, la realidad es que las diferencias entre el control sanitario cuando es arriba de 1% o cuando es abajo de 1%, es decir, marihuana y cáñamo, básicamente la diferencia más importante es que cuando se trata de cáñamo, menos de 1% de THC, esos productos no se requiere una receta con código de barras. Es decir, la pueden prescribir otro tipo de doctores. Esta receta también tiene que ser, obviamente, un médico con cédula profesional, y en la farmacia te pueden surtir el medicamento hasta 3 veces, y ya a la tercera ocasión
te retiran la receta. Cuando estamos hablando arriba de 1% de THC, esa receta se la quedan desde la primera vez. Y bueno, también en materia penal, pues sí, la producción, cuando estamos hablando, y la realización de cualquiera de esas actividades, cuando estamos hablando de arriba de 1% de THC, están sancionadas si no cuentas con la autorización de la Secretaría de Salud. Y, o sea, cuando me refiero a sancionadas es que hay una pena privativa de la libertad si tú realizas actividades cuando estamos hablando de productos arriba de 1% de THC. Cuando estamos hablando de menos de 1% de THC, no son penas privativas de la libertad, son administrativas. Por otra parte, para que entendamos, cuando hablamos de cannabinoides, estamos sujetos a, de manera general, porque me parece importante tocarlo, que solo lo pueden prescribir médicos cirujanos, médicos veterinarios, médicos dentistas. La venta o suministro requiere receta médica. El establecimiento para suministrar el medicamento requiere una licencia sanitaria. Pueden ser droguerías, farmacias o boticas. Se requieren libros de control de manejo de estupefacientes psicotrópicos. Para importar requieres un permiso previo de importación. La posesión la tienes que acreditar con la receta especial. Las fábricas o laboratorios solo pueden expender a establecimientos que cuenten con la licencia sanitaria como droguería o como botica, o obviamente hospitales o almacenes de depósito y distribución de medicamentos. Deben de tener un responsable sanitario y pues principalmente esas son las reglas sanitarias que le están aplicando hoy en día a los productos que contengan cannabinoides. Como dice Luis, sin embargo, toda la gente dice, ¿cómo? Pues yo veo que están vendiendo en internet, en la tiendita de la esquina, en todas partes este tipo de productos. Sí, son productos ilegales que no han pasado por ningún proceso ni ningún control sanitario, ¿no? Entonces es como la piratería, llamémosle. Para que nos quede claro que esos productos sí pueden representar un riesgo para la salud porque quien los fabrica no sabe si tienen metales pesados, etcétera, ¿no? Para no extenderlos tanto en ese tema. Entonces, sí, para hacer esta acotación importante, ¿qué sigue? Nosotros hemos encontrado ya en casos prácticos y concretos algunos obstáculos, porque la redacción del reglamento no es la mejor y te establece ciertos requerimientos que no puedes cumplir. Por ejemplo, para un permiso de siembra, no puedes cumplir con los requerimientos que te pide para que te dejen cultivar, porque te piden ciertos requerimientos que tú necesitas empezar a cultivar para conseguirlos. Entonces, ¿qué sigue? Trabajar con las autoridades en materia de agricultura para que subsanen estas deficiencias y permitan que los caminos sean más eficientes que los que están establecidos en el reglamento. Es empezar a trabajar en casos concretos, encontrar estos problemas y solucionarlos de la mano con la autoridad, que tenga la apertura de entender y de cooperar también con los particulares para que funcione esta industria. Es una gran oportunidad para México para generar la farmoquímica de cannabis, es decir, producción de insumos para la salud de fármacos. Los cannabinoides son fármacos porque tienen actividad en el sistema nervioso central, por eso tienen propiedades terapéuticas. Entonces, cuando hablamos de cannabinoides, hablamos de fármacos. Y lo que podemos generar es la farmoquímica en México, producir a nivel internacional con estándares grado farmacéutico. Y obviamente podemos hacer la extracción, podemos producir los medicamentos correspondientes y pues es una gran oportunidad. Que sigue empezar a trabajar con la autoridad, que la autoridad empiece a tener la apertura. En la parte farmacéutica, cuando hablamos de fabricación de medicamentos, es mucho más eficiente esa regulación porque así es como funciona para los otros medicamentos. Lo que está más complejo es la parte de producción de los insumos, es decir, siembra, cultivo y cosecha, porque está extremadamente regulado y hay algunas de las autorizaciones o procedimientos que te piden que son complejos de obtener si no te permiten empezar a cultivar o a realizar ciertas actividades. Sí, sí, de acuerdo. Nada más quería apuntar algo ahí para aclararlo. Me parece que veterinarios no pueden prescribir, Íñigo. Me parece que solo son médicos, homeópatas y de la odontológica para casos odontológicos. Solo para aclarar ese pequeño detalle. Pero sí, de acuerdo en lo siguiente. Perdón, pero Pepe, sí se puede. Los médicos veterinarios sí pueden para aplicación en animales prescribir.
está establecido en el artículo 240 de la Ley General de Salud y el 40 del Reglamento de Insumos para la Salud. Entonces, sí está previsto, evidentemente, que se puedan generar medicamentos para animales que cumplan con la identidad, pureza, estabilidad, los mismos requisitos que se piden también para medicamentos en humanos, y los puede prescribir un veterinario, un médico veterinario, a animales nada más, para aplicación en animales. Ok, ese es un muy buen punto que lo aclaras, porque en el reglamento, como lo sabemos, está prácticamente ignorado, ¿no? Entonces, eso es una muy buena noticia quizá para veterinarios que nos están viendo. Natural, evidentemente, esto que comentas sí tiene que estar ligado a una autorización ya de un producto, ¿no? Y cuando estos empiecen a ser autorizados, entonces ya estas prescripciones pueden empezar a ocurrir. Es así, ¿no? Es así. Sí, y a final de cuentas ahí no solo intercede la COFEPRIS, ahí también se involucra la SENASICA por tratarse de animales. Hay una ley que se llama Ley Federal de Sanidad Animal, que es la que también va a regular este tipo de productos. Es una ley, pues, digamos, que regula actividades de la Secretaría de Agricultura. Este reglamento, lo que pasa es que si nos quedamos con lo que dice este reglamento, estamos leyendo un 5% de la regulación que en realidad existe sobre el tema médico de la cannabis y de investigación científica. Tenemos que leer todas las regulaciones que están relacionadas o que se involucran en este tipo de materias. El reglamento en sí de insumos, de la Ley General de Salud, de insumos para la salud, ahí hay varios títulos o varias secciones donde se habla de, ya sea las recetas, que es donde está la disposición que decía Íñigo, de importación, exportación de medicamentos que contengan estupefacientes y psicotrópicos. Entonces ahí es donde tienes este tema que se trae sobre si son psicotrópicos o si son psicoactivos. Pero es una parte donde ya encuentras, y si ya estás leyendo o revisando estos ordenamientos con la mentalidad de que, la cannabis es una sustancia estupefaciente y psicotrópico, entonces te da mucha más claridad en ver qué reglas le van a aplicar para las diferentes etapas o actividades que hay que están sujetas a controles sanitarios. Entonces, es correcto y yo reitero, estoy de acuerdo con Íñigo, está esta parte, está la ley de sanidad animal, está la ley federal de sanidad vegetal, que tiene la misma función pero en materia de plantas, y entonces tener la fotografía completa pues abarca considerar todo esto, y a lo mejor sí toma el punto de partido de la ley específica, ya sea el reglamento o la ley que salga, pero ver cómo encaja pues en todos los demás ordenamientos que ya regulan las actividades, los productos o los servicios que ya estemos tratando particularmente. Sí, y mucho de ello gira alrededor, como nos lo comentaba Íñigo, relaciona cuál es la postura no regulatoria en relación al Delta 9. Muchos de los mercados regulados de cannabis giran en torno a ¿no? Tanto si lo quieren hacer muy, muy, muy estricto, como aparentemente este es el caso acá en nuestro país, o si hay un cierto nivel como de relajación en cuanto a estas políticas públicas o en esas políticas de regulación, ¿no? Tanto en el reglamento como en la ley parece que la actitud ha sido como de tocar quizá lo menos posible normativas existentes en nuestro país, puesto que nuestro país ya tiene pues bastantes, ¿no? Como nos lo mencionan, es bastante extenso, ¿no? Entonces ya no había que inventarse el hilo negro aquí, ¿no? Sino más bien como dar cabida a esta nueva área, ¿no? Y eso también muy importante señala para quienes estén pensando en pues generar nuevos proyectos de investigación o comerciales, que podamos entender igual esto desde el punto de vista regulatorio, ¿no? Mucho de ello pasa por el Delta 9 y justo en eso, ¿qué podemos esperar en los siguientes años? Ese es uno de los puntos, en mi opinión, y que lo hemos hablado en repetidas ocasiones en este espacio con nuestra audiencia en relación al Delta 9. A nivel internacional, lo hemos hablado con Juan Francisco Torres Landa, con Sara Snap, y parece que es un tema que viene y viene y viene repitiéndose cada vez que tocamos el tema de la cannabis. El Delta 9 a nivel internacional, ¿podemos esperar algunos cambios? ¿Qué puede pasar acá en nuestro país? Porque esto condiciona muchos de los mercados y de las dinámicas, inclusive internacionales, de la fiscalización y de también el comercio entre países, ¿no? Adelante, Ño.
No, te dejo, digamos, yo creo que ese es más tu fuerte, mi querido Luis. En la parte internacional creo que nos puedes dar una mejor visión. No, pues mira, yo creo que el primer tema que tenemos aquí que atender es que para empezar, el reto es en la regulación, en que la regulación que se está trabajando, uno de las áreas de oportunidad que yo veo es que en algunos casos se regulan todos los cannabinoides y en otros solamente se enfocan en dos de ellos. El propio reglamento y la ley hablan del CBD y te definen el THC también. También en las clasificaciones de la Ley General de Salud sí te vienen el tetrahidrocannabidiol y con el delta 9, pero yo lo veo el reto primero aquí a nivel nacional, superar esa, pues no quiero decir ignorancia, pero la falta que nos hace de saber distinguir cuándo se deben de específicamente regular el THC separado de los demás. Y en segundo lugar, cuando debes de tratar a la planta con todos los cannabinoides y no limitarte solamente a dos de ellos. Después de ahí es donde ya tenemos, digo, no sé si estamos haciendo buen trabajo en cumplir y adherirnos a los tratados internacionales y a las convenciones de las que México es parte. La verdad, no sé si, o al menos yo en lo que he visto ahí que de repente nos toca trabajar con el grupo de Hoban Law Group y los abogados que están, por ejemplo, en Sudamérica, yo no veo que la regulación está llegando a esa meticulosidad, a ese detalle para hacer las distinciones. Incluso en Estados Unidos, donde es muy compleja la regulación que están sacando, digo, lograron en 2018 separar con el Farm Bill la regulación de hemp y luego seguir avanzando ahí en diferentes frentes con el FDA y el Departamento de Agricultura con el resto de los usos de la planta. Hay muchos vacíos, muchas lagunas sobre el Delta 9, el Delta 8 y el THC que proviene de hemp, ¿verdad? Tú tienes un proyecto que se ampara por licencias de cultivo para obtener cáñamo, pero pues el cáñamo puede, digo, si estás abajo de ese 0.3%, es 0.1 o lo que sea, pero si tienes ciertas cantidades ahí o muchas hectáreas donde estás recabando el hemp, le quitas el THC, pues es un chorro de THC todavía, ¿no? Entonces, eso se regula, ahí está la DEA volteando a ver qué vas a hacer con él, y al mismo tiempo tú dices, oye, pues yo tengo aquí mis permisos que me amparan porque estoy tratando con cáñamo. Entonces, a mí se me hace que nos falta, digo, ¿qué puede venir en los siguientes años? Pues aprendizaje para ver cómo se implementa, para ver cómo se consolidan y se ajustan si es que pasa a las clasificaciones de la planta y de los cannabinoides en esas convenciones y luego ver cómo aprendemos aquí a digerirlo y a reflejarlo. Parece que, bueno, les hago esta pregunta porque en el contexto internacional, de manera prácticamente unánime, expertos en diferentes países, en otros mercados regulados, lo hemos hablado también en estos espacios. Híjole, no sé cómo decir esto de otra forma. Sin Delta 9 THC no hay medicina. Entonces, en la medida en la que le pueda facilitar a nuestro país el acceso a pacientes a productos altos en Delta 9, es que honestamente esta medicina va a reflejar lo que realmente necesita el país, ¿no? Entonces, esos retos a los que te refieres, Luis, pues obviamente vamos a tener que estar activamente participando en ellos, en colaborar con la autoridad. Y creo que me lleva al último punto, que ya para que concluyamos este espacio, y hemos tratado de ir respondiendo algunas de las dudas que van surgiendo por ahí. Sé que hay bastantes más también, y este espacio no nos da la vida para todo esto, pero quizá algunas recomendaciones que nos puedan dejar para personas que
no sé, son médicos que quieran prescribir o quizá profesionales que quieran empezar un proyecto de cultivo, ya sea de hemp o producir medicina. Una o dos recomendaciones que puedan hacer brevemente para nuestra audiencia hoy día. Íñigo, contigo empezamos. Sí, bueno, pues yo lo que, porque creo que esta es la mayor confusión que existe en este momento y veo que muchas de las preguntas giran en torno a ese tema, ¿no? A los suplementos cosméticos y remedios. Sí pueden introducirse en ese mercado, pero pues va a ser un mercado en el que van a estar comercializando productos que no van a estar sometidos a una regulación sanitaria y que en cualquier momento pueden, al desarrollar este tipo de proyectos, pues verse en una situación muy desagradable en el que la autoridad les cierre sus negocios, les incaute la mercancía, inclusive puedan tener multas, otro tipo de sanciones. Entonces, pues tomen sus precauciones, no está totalmente libre de regulación ni el CBD ni ningún otro de los cannabinoides, mucho menos el THC. Por lo que pues consulten a un abogado, porque a final de cuentas busquen apegarse a la ley y de esa manera podrán tener proyectos más legítimos. Evidentemente mucha gente ya lo está vendiendo y están ganando, pero pues siempre están sujetos a ese riesgo, ¿no? Ese sería uno de los puntos que podría yo mencionarles. Ahora bien, cualquier médico puede solicitar ante la COFEPRIS la receta con código de barra siempre y cuando tengan esa especialidad, que es la que se está exigiendo, que sea médico cirujano, veterinario o cirujano dentista, pueden ellos tramitar ante la COFEPRIS su receta, ¿no? Y pues bueno, creo que eso sería, hay muchas recomendaciones que podemos hacer, pero para no extendernos de más. Muchísimas gracias, Íñigo. Luis, un par de recomendaciones aquí para los nuevos emprendedores o quizá médicos, personas que están interesadas en participar de este tema, inclusive en términos del sector de la construcción de la industria, no sé, algún par de comentarios. Pues diría las mismas que Íñigo. Es bien importante entender, aunque sea así en términos generales, el camino, el proceso que implica obtener una licencia, obtener algún permiso de las que se prevén en este reglamento para uso medicinal. Si ya aquí hay parte de tu audiencia que ya está metida de cierta forma en la industria de los servicios de salud, pues ya van a saber, ¿verdad?, qué es el control sanitario, qué son los permisos, las licencias, los avisos, todo lo que se tiene que, o lo que implique un protocolo, etcétera. Entonces, yo creo que es nomás entender, informarte bien para poder dimensionar en lo que estás avanzando. Yo creo que también una de las cosas aquí que hay que tener en cuenta es que, como dice el dicho de la canción, aquí se va a hacer camino al andar, aunque tenemos ahí más o menos delineado por dónde va. Y así es en todos lados, no nomás en México. Entonces, la importancia del abogado, sin querer hacer comercial ni nada, pero recobra importancia porque a veces vas a tener que tener desacuerdos con la autoridad. Entonces, la vía legal, pues es siempre importante en la estrategia. Así lo han hecho ya ahorita empresas que ven, que están vendiendo, que han logrado algo dentro de la legalidad en México. Y bueno, pues yo creo que por ahí ese es el punto de partida. Sí, gracias a los dos por estas recomendaciones. La verdad es que yo quiero agregar unas cuantas más que tienen que ver también en relación al área de la salud, ¿no? Para mí, en este andar, lo que les puedo recomendar, lo primero que les puedo recomendar es que estudien un poco, o más bien tanto como puedan, sobre el tema. Creo que no me van a dejar mentir nuestros invitados. Este tema es más complejo del que nos dijeron a la hora de entrar al mismo y cada vez se vuelve más complejo. Entonces, traten de aprender tanto y absorber tanto como puedan sobre el tema. Si están pensando en algún proyecto comercial o, por ejemplo, de atención a pacientes, bueno, hay que centrar eso en el paciente o en el consumidor final y trabajar hacia atrás. Creo que eso les puede ayudar bastante. En este marco regulatorio en el que estamos, parece que mucho va a girar alrededor de investigación, entonces quizá no por su cuenta, pero quizá colaborar para generar algún tipo de proyecto de investigación o participar en alguno de estos.
La educación es clave y también no solo con nosotros mismos, pero también en la formalización, porque ahora estamos en una etapa en la que nuestro país pues da el banderazo de salida, ¿no? Con este reglamento, pero esta industria es una de muy alto crecimiento a nivel internacional, entonces ya no es de cero y la educación puede ser, pues podemos aprender de las experiencias de otros países, mejorarlas e integrar nuevos proyectos en nuestro país. Y finalmente les quiero dejar con un último mensaje que tiene que ver con la responsabilidad social. Tenemos que ver cómo afectan nuestras ideas en la comunidad, cómo aseguramos que nuestros proyectos sean sostenibles. Entiendo que Íñigo trabaja mucho en esta parte en el campo, cómo nos involucramos y participamos en la generación de estas nuevas ideas. Y al final de cuentas, pues este sector es disruptivo, justo porque muchos de nosotros pertenecemos a diferentes áreas del conocimiento y que esta planta en general nos ha unido en este nuevo propósito. No sé si de otra forma nos hubiéramos encontrado Íñigo, Luis y yo en esta vida, ¿no? Pero esa es una de las más grandes fortalezas de este tema. Y mientras buscamos mejores políticas públicas, siempre tenemos que visualizar, en mi opinión, y les dejo este comentario, el efecto de estas políticas públicas en nuestra comunidad. Les agradezco por su tiempo. Íñigo, entiendo que se tienen que ir. Luis, les agradezco mucho. No sé si quieren dar algún último mensaje para nuestra audiencia o en general para el sector que se está construyendo a partir de este nuevo reglamento. Bueno, pues yo nada más haría el comentario de que hagamos las cosas bien, que las leyes, yo sé que soy abogado y no quiero, no se trata de promover mi profesión, pero las leyes están hechas no por abogados nada más, están hechas por químicos, biólogos, por diferentes especialistas y tienen una razón de ser. Entonces, tratemos de cumplirlas, tratemos de hacer las cosas bien para que sea una buena industria para el país en todos los aspectos. Muchas gracias, Íñigo. De igual forma, yo creo, ahorita que decían que siguen estos años también, tal vez en lo que a cada uno nos toca haciendo ese camino, pues si estás en el sector salud, ver la forma en la que tú puedes colaborar para que los pacientes puedan tener acceso. Y como platicamos, a lo mejor hay muchas barreras, muchos obstáculos para poder tener ese acceso a medicamento, para poder generarlo aquí. Pero hay ejemplos, ¿verdad? Se pueden buscar estrategias con dependencias de gobierno, gobiernos estatales, el Seguro Social, el ISSSTE, buscar esas estrategias, esas alianzas para poder buscar la forma de cómo sí y pues identificar las áreas también en estos reglamentos para que ese objetivo final, no solamente de la industria, sino del acceso al medicamento se puedan cumplir. El autocultivo creo que es algo ahí que nos queda de ver poquito el reglamento y pues imagínate el beneficio que tendría si estuviera ahí la regla clara para las personas, para los pacientes. Entonces, todos hay que seguir difundiendo este tema, concientizar y empujar en donde nos toque para que podamos disfrutar todos los beneficios que pueda haber de la industria de la planta. Sí, muchas gracias a ambos. Como podrán darse cuenta, el resto es bastante grande. La correcta implementación del mismo depende de que le pongamos nuestro granito de arena y participemos pues en la construcción del mismo, ¿no? Si eres un paciente, creo más que nunca tu voz debe ser escuchada y tus necesidades deben ser atendidas, en mi opinión. Todo esto no tiene sentido si no tiene sentido para los pacientes. Si eres un médico, pues es importante que colaboremos y que también nos empecemos a hacer de esta evidencia y construir nueva evidencia que requiere nuestro país en el tema. Y bueno, si están emprendiendo nuevos proyectos, ha llegado el momento, trato de seguirlo diciendo, de arrastrar el lápiz y de buscar alianzas para alcanzar estos objetivos. Íñigo, Luis, por ahí van a dejar sus informaciones de contacto si quieren algún tipo de asesoría o algún tipo de ayuda con sus proyectos. Cada uno dentro de sus nichos creo que les puede ayudar mejor que nadie en este país. En verdad, se los digo con mucha confianza. No van a encontrar mejor asistencia legal que estos dos muchachos. Íñigo, Luis y yo estamos a sus órdenes para contribuir a que este sector sea tan disruptivo como lo está haciendo en muchos otros países. Eso es algo que en realidad es muy emocionante, que a veces no lo vemos tanto en nuestro país, pero es muy emocionante estar en este sector. A nombre del equipo médico de Sativa Care y de nuestra comunidad les agradezco este espacio. Un año después seguimos de pie como nación
y con muchas ganas de construir un mejor país con este nuevo sector para nuestras familias. Muchísimas gracias, cuídense mucho, nos vemos pronto. Gracias a todos. Gracias. Hasta pronto.